Buenas tardes, compañeras. Una disculpa que les mande la clase grabada, pero se me saturó esta semana y se me viene saturando ya con el tiempo. Se han dado cuenta, los horarios en la tarde para terapia, lo tengo muy saturado. Entonces, lo que viene siendo la clase de hoy y la clase del jueves, pues se las voy a tener que mandar, grabada y les pido una disculpa, pero me está llegando mucha gente y pues no puedo, ahora sí que no puedo decir que no, ¿verdad? Pero bueno, bien, entonces por ahí no sé si se acuerdan que nos habíamos quedado, que estábamos hablando de diferentes constructivismos, o sea que dentro del constructivismo hay diferentes, por así decirlo, este, corrientes. Y hoy vamos a ver otras de ellas. Permítanme, porque por aquí les voy a compartir algo, pero nada más porque es una imagen que se las voy a mandar porque me pareció una imagen demasiado interesante, o no interesante, sino más bien una, una imagen que me llamó mucho la atención, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Entonces aquí les voy a compartir esta infografía, no es una imagen, es el tecnicismo es que una infografía del constructivismo. Sobre todo me detengo o me detuve mucho en el constructivismo porque como es la teoría que se está utilizando y sinceramente no veo que la tendencia vaya hacia algo diferente. Sí es importante que ustedes lo tengan bien fundamentado y definido cómo es que se debe dar el constructivismo, ¿no? Como teoría de aprendizaje. Eh, Primero, lo que ya les he repetido hasta el cansancio, el constructivismo que tienen aquí. El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su aprendizaje, pero no como hoy en día lo llevan a cabo, que lo llevan a cabo mal. O sea, que el alumno construya su aprendizaje no significa que yo simplemente le voy a dar lecturas y lo voy a dejar ahí que ese es su problema si las lee o no las lee y si me pregunta. No. Aquí vienen, digamos, las tres leyes, por así decirlo, del constructivismo bien llevado a cabo. ¿Ok? Primero, hay que enseñarle a pensar al alumno. ¿Sí? No le vamos a decir qué pensar, ¿ok? No le vamos a decir qué pensar al alumno, pero sí hay que enseñarlo a pensar. Justamente hoy me pasó, ¿recuerdan este grupo que les he estado comentando, que tengo martes y jueves de negocios internacionales, que me es un grupo muy difícil porque se la pasan en el celular o se la pasan hablando entre ellos o mandándose mensajes de nada que ver con su carrera ni con su materia, pero si los pones a hacer cosas, pues sí se enfocan. Entonces, el día de hoy fue muy interesante porque el día de hoy estábamos viendo el tema de ética en los negocios y eh, hubo algo diferente en algunos de ellos. Venían diferente y lo notabas, o sea, se notaba, el alumno venía diferente, algunos de ellos, no todos, ¿sí? Y había otros que se notaba que tenían más renuencia al tema, o sea, y se les notaba incómodos, de hecho. Eh, pero conforme yo les fui haciendo, digamos, hablando del tema, sin darles, o sea, ustedes lo saben, así como lo hago con ustedes, o sea, va a haber cosas que te explique, va a haber otras cosas que te voy a hacer pensar, pero que no te voy a decir la respuesta, sino simplemente lo que quiero es de que empieces a cuestionarte, pues digamos que la mayoría empezó a participar, empezó a hablar, empezó a lo que a mí me gusta que sea la clase, que sea un vaivén entre lo que yo digo y lo que el alumno me puede preguntar o las participaciones que puede hacer el alumno. Y las personas que estaban más renuentes, que eran dos específicamente, se tuvieron que ir
si saben, se tuvieron que ir adaptando a lo que el grupo pedía. El grupo en ese momento estaba pidiendo participación, era lo que el grupo quería. Y esto fue muy interesante. ¿A qué voy con ello? Yo no les dije y no los cuestioné si su actuar era poco válido o inválido, me refiero desde el punto de vista de la ética, pero los empecé a hacer pensar, muy importante, o sea, nosotros en el constructivismo lo que queremos es que el alumno piense, no te voy a decir qué pensar, pero sí te voy a hacer pensar. Y esto es muy importante porque desde, desde mi perspectiva, como algunas teorías eh, educativas, para mí es la principal función del docente, ¿sí? Hacer pensar al alumno. ¿Por qué? Porque en algún punto el alumno no va a tener al maestro, obviamente. Y entonces el alumno debe generarse su propio conocimiento, o sea, se tiene que generar sus dudas, sus propias dudas, sus propias preguntas. Ahí es donde realmente inicia este, el aprendizaje. Entonces, esta parte o esta primera ley, si ustedes lo quieren ver así, del constructivismo, hablando desde el punto de vista pedagógico, es fundamental. Nuestra labor como docentes es, tengo que hacer pensar al alumno. ¿Cómo? Ahí tú ya estableces la didáctica. Hay lecturas, hay videos, hay películas, hay exposiciones artísticas, hay la clase en sí, o sea, que tú estés hablando, la experiencia profesional o personal también hace pensar al alumno, o sea, las anécdotas. Las anécdotas son muy importantes porque a través de ellas conectas con las personas. Entonces, son muy importantes porque yo siempre lo digo, siempre que quieres explicar algo hay que acompañarlo de alguna anécdota, porque eso le da más refuerza la cuestión del aprendizaje. ¿Por qué? Porque puedes generar o es más fácil que generes un aprendizaje significativo con una anécdota, ¿sí? Pero la anécdota debe estar respaldada por la cuestión teórica, o sea, debes haber explicado muy bien la parte teórica para que la anécdota tenga sentido en lo que tú estás hablando. Te funciona en todos los niveles, con los niños, con los adolescentes en secundaria preparatoria y con los ya adolescentes adultos en cualquier carrera. Pero les repito, la anécdota debe ir acompañada de una muy buena explicación teórica, porque sin la explicación teórica la anécdota no tiene sentido y es cuando está este chiste de que el maestro se la pasa hablando de su vida en redes sociales, ¿no? Que tienen como esta broma. ¿Sí? Entonces, muy importante. Número uno, queremos hacer pensar al alumno. ¿Cómo? Yo ya les di diferentes cuestiones estratégicas. Obviamente, su talento, el talento de ustedes como pedagogos va a radicar en que utilicen la técnica correcta con el grupo al cual pertinente. O sea, no todos los grupos te piden, ojo, cuando les digo te piden, no se refiere a que el alumno te lo diga, te diga directamente, quiero esto, maestro, no, sino, digamos, esta parte inconsciente, ¿sí? De cómo funciona, de cómo es la dinámica del grupo. Hay grupos que te van a pedir ciertas técnicas, es decir, que su técnica para hacerlos pensar es una y con otros es otra. No todas las personas les despierta el pensamiento de la misma manera. Hay a personas que les funciona ver una película, hay personas que les funciona ver un video, hay personas que les funciona una analogía, un cuento, hay a personas que les funciona hacer una actividad práctica. Entonces, ese es su talento como pedagogos, encontrar cuál técnica con qué grupo, la cuestión de la observación, hacer un diagnóstico correcto del grupo para saber qué técnica voy a utilizar con ellos para hacerlos pensar. Ahora, otra parte importante del constructivismo o ley del constructivismo es
enseñarles sobre el pensar. O sea, primero te enseñó a pensar y ya que aprendiste a pensar, hay que enseñarte sobre el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? ¿Cómo funciona el pensamiento? En el caso de ustedes como pedagogos, es fundamental o sería fundamental que ustedes entiendan para que a su vez lo puedan explicar muy bien qué es el pensamiento, porque ahí está la base del aprendizaje. O sea, cómo piensa el ser humano, cómo se da ese proceso cognitivo del pensamiento, qué factores influyen en el pensamiento, cómo está ligada la personalidad y la acción al pensamiento, ¿sí? Somos lo que pensamos o pensamos dependiendo lo que somos. O sea, ustedes, ¿cuál es la concepción que ustedes tienen, digámoslo así, de la vida? Los pensamientos van a dictar mucho de quién eres, de lo que haces, de cómo te sientes. Entonces el pensamiento es fundamental, ¿vale? Y por último, como ley del constructivismo, sería enseñar sobre la base del pensar, ¿sí? O sea, esto que les estoy platicando o mencionando, cómo surge el pensamiento, a qué se debe que piense algunas cosas yo y otras personas piensen otras cosas. No se vayan por respuestas muy simplonas. O sea, los simplones, pues es que él tiene una experiencia, yo tengo otra experiencia, sí, pero ve más allá. ¿A qué se debe que tengamos diferentes maneras de pensar las personas? ¿Qué pasa en el cerebro cuando estamos pensando? ¿Dónde está el pensamiento en el cerebro? ¿En qué parte? ¿En el hipocampo? ¿En la amígdala? ¿Sí? Los procesos cognitivos básicos, las cuestiones neuronales, cómo funciona, sinapsis, eh, neurotransmisores, sistema endocrino, o sea, todo lo que influye e involucra el pensamiento, ¿vale? Ese digamos que son las concepciones psicológicas del constructivismo, ¿ok? Tengo que enseñar a pensar, luego enseñarle sobre el proceso de pensar y luego enseñarle sobre la base del pensar, de dónde se origina el pensamiento, ¿sí? ¿A qué se debe que pensamos los seres humanos? ¿Ok? Uno de los, digamos, padres del constructivismo es Immanuel Kant. No es el que él sea constructivista en sí, pero él es el primero que te habla de las cuestiones constructivistas. Hay un libro que yo les diría que es obligado para psicólogos, pedagogos de Immanuel Kant, que se llama La crítica a la razón pura. Si tienen oportunidad de leerlo, léanlo. Crítica a la razón pura de Immanuel Kant. Excelente libro, ¿sí? Entonces, la teoría de Kant es la fenomenología, ¿sí? Pero el constructivismo agarra como base estas cuestiones de la fenomenología de Immanuel Kant. El libro específico en donde pueden leer muchísimo de estos temas es Crítica a la razón pura, repito, ¿sale? Entonces, como bien te dice aquí, Immanuel Kant dice, la realidad no se encuentra fuera de quien la observa, sino de cierto modo es construida por su pensamiento. O sea, la realidad la construimos, ¿sí? Que va a haber personas en las ciencias exactas que les choque esto, pero fíjense muy bien, justamente les voy a mandar, voy a procurar buscar el video para que lo vean. Eh, una cuestión de física cuántica, pero que es muy interesante y que tiene la base, y para que vean cómo estos tipos o sea, los filósofos, por aquí Manuel Kant de la época de la Revolución Francesa, de la Ilustración, perdónenme,
Y obviamente también le tocó la Revolución Francesa, pero específicamente la revolución, perdónenme, siglo de las luces, ¿sí? Em, que fue una revolución del pensamiento. Fíjate qué tan inteligentes, perdónenme, eran estos tipos, Marx, Nietzsche, Kant, o sea, que están en otro nivel de pensamiento, que muchas veces nosotros hoy en día lo vemos como algo ah, lógico, pero porque ya lo estás viendo a toro superpasado. ¿A qué voy con esto? Immanuel Kant te lanza esta frase, la voy a repetir, es muy importante. La realidad no se encuentra afuera de quien la observa, sino que en cierto modo está construida por su aparato cognitivo, es decir, los procesos cognitivos. Uno de esos procesos es el pensamiento. Acuérdense, los procesos cognitivos es sensación, atención, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento, aprendizaje. Entonces, tu realidad es construida por todos esos procesos. ¿Ok? Ahora, aquí viene lo interesante del video que les quiero hablar, o sea, digo, que les quiero mandar y en que vean por qué estas personas son personas súper inteligentes. O sea, estaban en otro nivel y siguen estando en otro nivel. Estamos hablando 1700 50, 1760, haz de cuenta más o menos que ya estaba totalmente desarrollada la teoría de Immanuel Kant. Hasta hace poco se acaba de descubrir algo muy interesante en física cuántica, que es 100% ciencia, ¿eh? No es chamanería, no es tarot, no es magia, es ciencia, ¿ok? Tiene poco que se acaba de mostrar esto. Creo que el año pasado, o hace 2 años, sí, me estoy equivocando, pero tiene muy poco. Eh, Se hizo un experimento donde se aventaban partículas a través de una rendija, ¿sí? Obviamente son cosas micro pequeñas, ¿ok? Entonces, se aventaban partículas, entonces imaginen un pedazo de metal y en ese pedazo de metal hay orificios, ¿sí? Hay rendijitas, donde las partículas pueden pasar por ese orificio, ¿ok? Eh, ya se demostró, y obviamente después de esa, digamos, imagínense una barrita de metal, ¿sí? Con rendijas, se disparan partículas, hay partículas que pasan por las rendijas y terminan, imaginen, en una pared, estrellándose en una pared. ¿Sí? Hay algo muy interesante que se demostró y, y Immanuel Kant te lo hablaba desde la filosofía, pero que a hoy en día se ha demostrado a través de la física cuántica, que es algo muy interesante. Esas partículas, al momento de que, digamos, interactúan con la realidad, cambian dependiendo si están siendo observadas o no están siendo observadas. Es decir, se hizo el experimento de que se ponía una cámara a grabar cuando esas partículas pasaban por esas rendijas y terminaban en la pared. Cuando no está siendo grabado, hay un patrón. Cuando se pone a grabar el experimento, el patrón cambia completamente. ¿A qué, digamos, eh, conclusión parcialmente se ha llegado? Que las cosas, en este caso, hablando de física cuántica, las partículas cambian dependiendo si están siendo observadas o no. Entonces, si esto lo llevas al terreno de la filosofía, de la pedagogía, las cosas cambian dependiendo si hay alguien que las vea. Cuando alguien ve la realidad
cambia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tu pensamiento y otros procesos cognitivos te hacen que eso cambie, ¿sí? Esto va a ser muy importante, o sea, que ustedes lo, digamos, lo procesen, lo entiendan para la cuestión pedagógica. Yo lo utilizo mucho, por ejemplo, en cuestiones terapéuticas. Le digo constantemente a la gente, todos los días quizás se los diga, que las cosas no cambian. El que cambia es uno, ¿sí? Las cosas no cambian. El pasado no cambia, pero el que cambia es uno. Y uno al cambiar ve las cosas de diferente manera. Cambias tu percepción, ¿sí? Esto trasládenlo a la parte educativa, ¿sí? O sea, si quieres cambiar la realidad de un sector, de una población, de un país, es a través de la educación. Si no haces pensar a las personas, no va a haber grandes cambios. Y ese es uno de los problemas actuales, o digamos que el problema ya viene, no actuales, sino aquí me corrijo. Ese problema ya viene mínimo unos 15 años atrás, mínimo, en el cual en las instituciones educativas se hace de todo menos pensar al alumno. O sea, hay que hacerlos pensar. El alumno está más preocupado muchas veces por entregar un trabajo, por una calificación, ¿sí? Que por realmente entender de qué se trata a lo que te vas a dedicar, campeón. O sea, que no solamente es, yo lo hablaba en la mañana con mis alumnos, están más preocupados o piensan que es más importante adquirir una herramienta para hacer algo, las famosas competencias hoy en día en lo educativo. Entonces estoy más preocupado por aprender una herramienta porque esa herramienta es algo que me va a servir para intercambiarlo por dinero que entender primero para qué quiero, primero qué quiero, luego para qué quiero esa herramienta, o sea, en qué momento realmente debo utilizar esta herramienta que me están este, enseñando, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante. Hay que hacer pensar al alumno, ¿sí? Hay que hacerlo pensar. Más aprendizaje y tips de ideas, ¿sí? Fíjense bien. Consiste en construir significados y construir sistemas para generar significados. Hoy en día la gente consume experiencias, ¿sí? Le tengo que dar significado a las cosas. Dándole un significado a las cosas, ¿sí? Puedo construir un sistema. O sea, si alguien te da un chocolate y luego te pregunta todos los días que si ya comiste, te manda mensajes de si ya llegaste a tu casa, tú a cada acción, ¿sí? A cada acción que te estoy mencionando, le vas a dar un significado. O sea, porque esta persona me dio chocolates, porque esta persona está haciendo esto por mí, porque me está mandando mensajes para preguntarme si ya comí. O sea, todo ese cúmulo de significados te hace crear, tú construyas un sistema. ¿Qué sistema en este caso puede ser? Ok, cuando a alguien le importas desde lo romántico, va a hacer todas estas cosas que acabo de mencionar. Y entonces te fijas cómo ya te construiste tu sistema. Ok, cuando alguien quiera salir conmigo o
como comúnmente se dice, ligarme, ¿sí? O conquistarme, me gusta esa palabra, tienes que hacer estas cosas. Ya construí mi sistema a través de la significación de ciertas conductas. Entonces, esto va a ser muy importante, ¿sí? Pero es un ciclo, ¿no? Le di significados a cosas y a través de eso construí un sistema. Que a su vez, ese sistema que yo construí me va a llevar a darle o generar otros significados, ¿sí? Y eso es lo importante. Y esto es lo importante específicamente en la cuestión pedagógica. Acuérdense lo que les decía la clase pasada. El aprendizaje debe ser significativo. ¿Para qué? Para que el alumno cree conceptos. Yo creo conceptos, entonces empiezo a generarme un sistema de pensamiento. Y después, con ese sistema de pensamiento, yo voy a generar significados. O sea, simplemente velo así. Si a ti te tocaron experiencias muy malas, muy malas en lo educativo, malos maestros o maestros aburridos o una mala materia, ¿sí? Entonces, yo a todos esos significados les voy a dar, voy a construir mi sistema. La escuela es aburrida. Entonces, cuando yo paso de nivel, ya voy de antemano con la predisposición de que la escuela es aburrida, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si de repente me empiezo a divertir en clase? Por la misma clase en sí, o por otra cosa. Pues entonces, ahí tú vas a resignificar y los esquemas cambian. Los, este, los conocimientos cambian, ¿ok? Esto es importante. Entonces, algo fundamental en el constructivismo es, se debe tener una estructura previa que permita construir conocimientos nuevos. Entonces, la experiencia previa es muy importante para el constructivismo. Por eso, hoy en día, digamos que como docentes, debemos constantemente estar checando cuáles son los conocimientos previos que traen las personas que van a acudir a nuestra materia, ¿sí? Por ejemplo, el día de hoy me sorprendió muchísimo, créanme que me sorprendió muchísimo, entendiendo que puede ser por desatención del alumno, pero sí me sorprendió que, por ejemplo, les hablé de temas de subsidios, negocios internacionales y de licitaciones, y no sabían ni qué era una licitación ni tampoco que era un subsidio, lo cual se me hacía un poquito grave porque ya van a pasar ya a cuarto cuatrimestre. Entonces, deberían ser temas o definiciones que un alumno de cuarto cuatrimestre en negocios internacionales ya debería tener muy claro a qué se refieren esos conceptos, ¿sí? Entonces, por eso la experiencia previa es muy importante para el constructivismo, porque tu experiencia previa me va a decir cómo va a ser tu experiencia actual, curiosamente, ¿no? Este, tus recuerdos muchas veces van a dictaminar mucho tu presente, ¿sí? Otra cuestión importante en el constructivismo es que se aprende a través de la interacción con otras personas. Por eso ustedes escuchan mucho esto de producto transversal. Un producto transversal bien llevado a cabo es hacer grupos, hacer equipos y que trabajen ciertos temas en equipo. ¿Para qué? En este sentido, fundamental del constructivismo, para generar interacción con los demás. Es parte importante del aprendizaje. O sea, la persona que tienes a un lado, ¿sí? Tiene algo por enseñarte. Sí, simplemente necesitamos estar abiertos totalmente a ese aprendizaje que me está llegando, ¿sí? Pero, repito, la interacción entre individuos es fundamental, ¿sí? Es muy importante que convivamos con otras personas. Hoy se los decía, o sea, es
Uno lo que busca es la sabiduría y la sabiduría no se da solamente leyendo, solamente viendo videos o no. La sabiduría, en su gran mayoría, se da con la experiencia, o sea, haciendo cosas. Si tú no haces muchas cosas, o sea, ojo, también para que no se me estresen, maestro, yo no, o sea, cosas me refiero a que te animes a hacer cosas. Voy al cine solo, vamos al cine, voy a tal fiesta, siempre quise bailar, pero no tengo con quién, porque te animes a hacer lo que normalmente no haces, te va a llevar al aprendizaje, y el tiempo a la sabiduría. Pero si tú estás nada más encerrado en tu casa, eso sí, leyendo muchos libros, pues sí, obviamente sí te sirve, no te voy a decir que no te sirva, pero si no interactúas con el otro, entonces, ¿para qué haces lo que haces? Esta sería una parte importante. Si yo a la larga no me interesa interactuar con los demás, entonces, ¿para qué haces lo que haces? ¿Cuál es el sentido de lo que haces? Si no hay alguien que lo vea, lo escuche o lo lea, ¿para qué lo haces? Es decir, esto que ya les había dicho, que yo en la universidad, mis maestros, y conozco mucho maestro, que no leen las tareas, te dejan una tarea pero no la leen. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer una tarea, maestro? O sea, simplemente entregar un papel con mucha información o realmente la función de la tarea es primero que uno piense y luego ver cómo plasmas tus ideas, ya sea por escrito o verbalizándolo. Y entonces, en otras palabras, pues no es otra cosa más que la interacción, ¿sí? Entonces, el interactuar con los individuos, de cierta manera, le da sentido a lo que haces. Y a una de esas cosas es la educación. Entonces, les repito, les voy a mandar ese video, repito, de física cuántica, y traten de profundizar en ello, pero desde la perspectiva de pedagogía, o sea, cómo afecta tu estudio de la pedagogía el entender esto de que las cosas cambian dependiendo si están observando, si hay alguien que las observa o no. Les repito, es algo que ya se demostró desde la física cuántica. Obviamente falta profundizar en varios temas. O sea, mi clase, si ustedes la ven o no la ven, es diferente. Es diferente si alguien está viendo mi clase a si nadie la está viendo. O sea, ahorita, por ejemplo, sé que me estoy grabando, pero no hay alguien viéndola en vivo. Entonces, ¿esto cambia algo de mi clase? ¿O es que independientemente de que si la están viendo o no, mi clase sería igual, sería la misma? Repito, hace falta más profundizar en ciertas cosas aquí en esta cuestión que descubrió la física cuántica, pero son cosas muy interesantes y que les repito, ya había filósofos que lo mencionaban en su tiempo, como Immanuel Kant. Por eso son adelantados, son genios, porque obviamente hoy en día lo que tú puedas ver en esta infografía de Immanuel Kant, eh, te pudiera parecer hasta lógico, pero en- entendamos los años en los que él estaba hablando de esto y que es muy aplicable a hoy en día. Son unos adelantados a su tiempo estas personas, ¿sí? Entonces es muy importante para finalizar con esta parte de los circulitos, experiencia previa es muy importante. Por eso es importante, valga la redundancia, conocer al alumno, porque obviamente las experiencias previas que traiga el alumno, no solamente del tema que yo voy a dar, sino de qué familia viene, en dónde creció,
cómo fueron sus papás con él, con ella, etcétera, etcétera, son cosas que van a afectar el aprendizaje del alumno, ¿sí? Entonces, por aquí esto también fundamental. El conocimiento no es una copia fiel de la realidad. O sea, eh, esto es un encendedor, pero lo que ustedes están viendo no es fielmente lo que la realidad muestra, que es un encendedor rojo y hasta ahí, sino ustedes, quieran que no, han tenido experiencias con cosas alrededor de un encendedor. O sea, a lo mejor algunos de ustedes fuma o no, o por ejemplo, lo pueden relacionar al cáncer, lo pueden relacionar a momentos agradables. Hay gente que lo puede relacionar esto al alcohol porque con esto lo destapan. Hay gente que lo puede relacionar con la comida, hay gente que lo puede relacionar con inciensos, con aromas. Maestro, como con aromas. Bueno, por ejemplo, en lo personal a mí me gustan mucho las velas aromáticas. Pues yo lo puedo relacionar un encendedor con velas aromáticas. Entonces tú me enseñas esto encendedor, quizá lo primero que pienso son velas aromáticas. Hay personas que ven el encendedor, lo primero que piensan es en una fiesta, o puede ser en cigarros, o puede ser en una experiencia que tuvieron con encendedores. Entonces cuando ven el encendedor, ¿sí? Piensan específicamente en una experiencia previa que tuvieron con algo relacionado a esto. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Por el cómo tú vas entonces a explicar ciertos temas en cualquier nivel, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Debes conocer a la gente con la que vas a trabajar para saber qué les puede generar, ¿sí? El cómo explique ciertas cosas. También es importante el cómo. ¿Cómo voy a explicar ciertos temas? Eso es fundamental, conocer esta parte. Estaba pasando, por ejemplo, el sábado en un grupo de psicología, estaba dando la materia de investigación y quedé un poquito, no tan a gusto con la clase, porque las personas de la clase me empezaron a llevar la materia más al terreno de la psicoterapia y la materia es de investigación. O sea, ellos estaban muy preocupados ¿y por qué una persona hace esto? ¿Y por qué una persona hace lo otro? Y la investigación lleva pasos previos, ¿sí? O sea, yo primero tengo que observar. Antes de querer saber el porqué de las cosas, primero tengo que darme cuenta de que ocurre algo. Otra parte importante de la investigación, no porque a mí me ocurra algo o me esté pasando algo, quiere decir que esa es la realidad. O no porque a mí me salga, por ejemplo, ciertos temas en TikTok, quiere decir que a todo mundo le sale. No, a ti te sale eso porque es lo que más ves tú, es tu realidad. Es la realidad en la que tú te mueves, pero la realidad es algo más, muchísimo más amplio, no solamente en lo que tú te mueves, sino, sí, es un sinfín de cosas. ¿Cuántas cosas hay que desconocemos? Y eso sí se los aclaré en la clase del sábado, perdónenme, que les dije, es que la investigación te hace darte cuenta de que no sabes tanto como lo que creías saber. Entonces, a través de la investigación o haciendo investigación, tú te das cuenta que eres muy limitado en algunos temas, que no eres a lo mejor tan fregón como uno, lo piensa. Entonces, esto es importante, ¿sale? Eh, por aquí, ¿con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción? O sea, ok,
las experiencias previas, a esto se refiere este enunciado, pero ¿qué cosas están alrededor de las experiencias previas de una persona? O sea, ¿qué conceptos traes previamente? ¿Sí? ¿Qué te llevó a construir tu relación con el medio? O sea, por ejemplo, hay personas que les cuesta trabajo demostrar el afecto. A ver, obviamente hay que ver eh, qué pasaba contigo cuando eras niño, ¿sí? ¿Cómo fue tu infancia? Pues para entender por qué hoy de grande no te gusta abrazar a las personas o te cuesta trabajo mostrar afecto, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy importante. O sea, cuando ustedes vean un alumno, es importante que ustedes se cuestionen, como este muchacho llegó a pensar lo que piensa. En lugar de, ¿por qué piensa lo que piensa? Es, ¿qué lo llevó a pensar así? No para decir, está bien lo que piensa, está mal lo que piensa. No, sino el cuestionarnos, ¿qué cosas hacen que una persona piense de determinada manera? Y ahí está lo interesante del constructivismo. El constructivismo es tratar de entender muy bien el pensamiento como proceso y desde lo pedagógico enseñarle a pensar al alumno, que piense por su propia cuenta, o que piense lo que yo quiero que piense, no que piense los temas que yo le digo, sino enséñalo a pensar. Y para concluir con esto, para enseñarle a una persona a pensar, hay que bombardearla con diferentes cosas, videos, arte, actividades, dinámicas, juegos, eh, obviamente la verbalización de la clase. eh, ya dijimos videos, juegos, diferentes cosas. Lo tienes que bombardear, cultura, arte, música. Utilizar la música en el aprendizaje. Se utiliza mucho en la primaria, pero después de la primaria se deja de utilizar. ¿Por qué? Hay muchas cosas que puedes utilizar en la música, en el arte, para que el alumno piense, ¿sí? No para decirle qué pensar, piense, ¿sí? Entonces, esto va a ser fundamental. Ahora, y les voy a compartir esta imagen por WhatsApp, ¿ok? Ahora, muy importante, compartir esta imagen con ustedes. Un cuadro comparativo, ¿no? De las diferentes teorías de aprendizaje. Constructivismo, que ya lo vimos, la teoría cognitiva de Brunner, la teoría social cultural de Vygotsky, la teoría aprendizaje social, perdón, aprendizaje significativo de Ausubel, como ya la vimos la clase pasada. Y nada más aquí. Lo único que no me gusta de esta este, imagen vendría siendo, entre comillas, esta teoría, porque no está demostrada al 100%. Por ejemplo, a esto, no me gusta a veces mucho hablar de ello porque como no está demostrado aún al 100%, son cosas que no se deben, no que no se deben, pero si se van a tocar en lo académico, debe ser con pincitas y aclarándole al alumno esta teoría de Garner, de las inteligencias múltiples, no está al 100% demostrada que sea verdad o que sea una realidad, ¿vale? Entonces, hasta que no esté demostrada y fundamentada, ah, se puede hablar en clase, pero, le repito, especificándole muy, muy fuerte al alumno que no está demostrado, ¿ok? Entonces,
Como ya vimos, aquí en el constructivismo el aprendizaje se da, conocimientos previos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto que ya hemos visto, porque esto lo hemos visto muchísimo. La teoría cognitiva se da el proceso de socialización, especialmente la relación entre niños y adultos. O sea, necesito referencias. En la teoría cognitiva debemos entender que cuando uno es ignorante en ciertos temas, porque no les quiero decir niños, porque no necesariamente solamente es para niños, es para quien ignora algo, ¿sí? Y la manera más fácil de acercarte a dejar de ignorar es a través del aprendizaje. Entonces, por eso aquí ven que enfatiza la socialización, perdónenme, entre el maestro y el alumno, o el niño y el adulto, porque necesitamos a alguien que sea nuestra referencia. ¿Cómo fregados voy a saber hacer un ceviche si nadie me enseña cómo hacerlo? ¿Sí? Lo puedes aprender de manera empírica, pero es más probable que te tardes más tiempo en aprender y gastes demasiado recurso. ¿Sí? En la teoría social cultural de Vygotsky, perdón, aquí en Brunner hay algo muy, muy importante, un término muy importante, un término específico que es el andamiaje. El andamiaje no es otra cosa más que lo referencial, es decir, yo te voy a enseñar, cuando tú ignoras algo, yo te voy a enseñar hasta cierto punto, ¿sí? Hasta el punto donde tú ya lo puedas hacer solo. Eso es un andamiaje, cuando le ayudas a alguien a desarrollar su potencial hasta un punto en donde ya no te va a necesitar. Te enseño cómo hacerlo en pocas palabras, ¿sí? En la teoría social cultural de Vygotsky, sobre todo la zona de desarrollo proximal, es el tecnicismo, zona de desarrollo proximal. La zona de desarrollo proximal en la teoría social cultural nos habla de ese espacio que hay entre la ignorancia y el aprendizaje. Hay un espacio, ¿sí? Entre tu yo que ignoraba y tu yo que aprendió, hay un espacio. Ese espacio que hay entre la ignorancia y el aprendizaje se le llama tu zona de desarrollo proximal. Hay zonas de desarrollo proximal que son cortas, hay zonas de desarrollo proximal que son muy grandes, ¿sí? Entonces, esto es importante. En los alumnos, ustedes cuando hagan un diagnóstico, ¿sí? Cuando ustedes hagan un diagnóstico, digamos que el diagnóstico lo van a hacer dependiendo la zona de desarrollo, o sea, o mejor dicho, lo que van a medir es la zona de desarrollo proximal del alumno. O sea, qué tanto me va a necesitar este alumno. Y por ahí yo les diría, el trabajo de un docente, desde que empieza a impartir a cualquier nivel, es provocar que cada vez menos el alumno me necesite. Cada vez menos el alumno debe ir necesitando menos al maestro, conforme van pasando los años. ¿Sí? O conforme van pasando las materias. Cada vez menos voy a ser necesario para ti, cada vez menos. ¿Por qué? Porque te voy brindando las herramientas. Conforme va pasando el tiempo, yo como docente te voy dando herramientas, te voy dando herramientas, hasta que va a llegar un punto en que ya no me vas a necesitar. ¿Por qué? Porque ya terminé mi labor. Mi labor era darte herramientas, hacerte pensar. En algún punto tú ya teniendo las herramientas y aprendiendo a pensar, ya no necesitas que alguien esté explicando todo, ¿sí? Oiga, maestro, es que usted no me dijo que había tarea. Ese es tu trabajo, campeón. O sea, si tú faltas un día a clase, tu trabajo es preguntarle a tus compañeros qué es lo que dejó el maestro, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, ese es un término fundamental para ustedes como pedagogos, la cuestión de la zona de desarrollo proximal de la teoría social cultural de Vygotsky. ¿Sí? El aprendizaje significativo, pues ya lo habíamos visto,
con estas cuestiones de los procesos cognitivos, ¿sí? Y le repito, lo de la inteligencia, perdón, de las inteligencias múltiples no lo voy a tocar tanto porque es una teoría que no está al 100% demostrada. Hay muchas cosas que tienen que ir puliendo en la teoría que todavía no está, le repito, bien pulidas, ¿sí? Porque no se trata de que tienes un tipo de inteligencia y ya los demás olvídate, ya no los puedes desarrollar. No, es que quizá en momentos específicos de tu vida hoy en día, por ejemplo, quizá pues, tienes más desarrollada inteligencia, no sé, musical, cabrón. Pero no quiere decir que toda tu vida tuviste esa inteligencia desarrollada y que es la única inteligencia que puedes tener. No, no simplemente esa inteligencia es la que en este momento tienes más desarrollada. Ustedes no me dejarán mentir. Conforme ustedes han crecido, han notado que les van gustando cosas diferentes, van siendo buenos en cosas diferentes que no se animaban antes a hacer, pero que una vez lo hayan hecho, se dieron cuenta que eran buenos, ¿sí? Y muchas cosas, este, que van, o sea, que hay que poner entre comillas en esta teoría y que todavía les falta, un poquito más de no les diría tanto de fundamentación, sino de, de teorizar y demostrar, ¿sí? Todavía les falta demostrar algunas cosas en esta parte de las teorías de las inteligencias múltiples. ¿Ok? Entonces, estos fueron unos y vamos a profundizarlos en una siguiente clase. Hoy profundicé muchísimo en el constructivismo porque sí es muy importante que tengan las bases del constructivismo. Comparen el constructivismo con otras teorías, ¿sí? Y al final de cuentas ustedes deciden. Pero lo que sí es que les van a pedir en su mayoría que sus clases sean, que lleven una formación constructivista. Es el modelo, es la teoría que se está utilizando ahorita mundialmente, casi en todo el mundo. No en todo el mundo, pero casi en todo. ¿Ok? Pero les repito, muchas veces no es cuestión de la teoría, es que la explican mal y se lleva, entonces se, se lleva mal a cabo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues te explicó mal. Entonces la entendiste mal, entonces al momento de llevarla a cabo, pues no se lleva como se debería. ¿Ok? Entonces, por hoy sería todo, compañeros, compañeras, y les voy a mandar ese video porque sí me interesa muchísimo, eh, porque tiene que ver mucho, obviamente, con las cuestiones de ciencia, sobre todo saber si en ustedes cambia algo, ¿sí? Igual, es válido que me digan, oiga, maestro, yo no entendí ni cacahuate del video que mandó, yo soy pedagoga, no me interesa hacer física cuántica, pero sí son cosas importantes que ustedes conozcan. ¿Por qué? Por lo mismo, son pedagogos, entonces tengo que saber también de ese tipo de situaciones, ¿no? Y ver qué tan bueno soy para entender ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces los veo el jueves, pero le repito, también va a ser grabada la clase del día jueves, ¿ok? Nos vemos y que estén bien, ¿sale?